Y continuamos desarrollando la información y también analizando la realidad. Vamos ahora a dar cuenta del manejo de la pandemia por parte de las autoridades. El análisis de la imagen del gobierno nacional, la gestión sanitaria, la estrategia comunicacional desplegada y en ese marco también la participación ciudadana. Vamos a reflexionar sobre la construcción de consensos para la toma de decisiones en momentos en que las recomendaciones o las medidas parecen no estar teniendo el impacto inicial en la sociedad. Para hablar de esta cuestión es que le damos la bienvenida a Rodolfo Lace Paniceres, quien es politólogo y también titular de Par Consultores. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo le va? Muy buen día, Marina. Un saludo para vos y toda la audiencia de Telediario. Bueno, algo adelantábamos en la introducción, parece que abiertamente se admite que se ha roto el consenso o, bueno, esta relación entre el gobierno y la sociedad en el momento de despliegue de medidas sanitarias y su acatamiento. En reiteradas oportunidades se ha reflexionado acerca de la estrategia comunicacional del gobierno y parece que nuevamente caemos en esta cuestión. ¿Se puede hablar, Rodolfo, de una ruptura o de un debilitamiento de ese consenso? Podemos decir que la estrategia inicial de la cuarentena estricta es una idea que se agotó. El acatamiento fue muy fuerte al principio, pero a medida que corría el tiempo ya hubo valga la redundancia, un agotamiento de la medida, de la restricción, y cada uno fue realizando de manera individual y de acuerdo a parámetros propios un tipo de cuarentena adaptada a su realidad social, su realidad cotidiana. Lo que por ahí vemos es que siempre se admitió un tipo de comunicación muy generalizado, pensado en un cierto tipo de ciudadanía, pero no se buscó individualizar el mensaje, y creo que en un momento no hubo respuesta y se dejó, se perdió esta idea del control estatal y se pasó a la idea de la responsabilidad ciudadana. Y terminamos hoy en día con una idea de comunicar a partir de la responsabilidad ciudadana. Creo que en este sentido el gobierno, por muchas razones, cansancio de los funcionarios y miles de medidas que tenían que tomar en el transcurso de la pandemia, porque además de la pandemia hay que gobernar el país, no nos olvidemos de eso, no se adaptó al mensaje entre abril y, yo te diría, noviembre. Ya a partir de diciembre hubo una adaptación del mensaje, sabiendo de que la salida de las personas para aprovechar sus vacaciones, para irse a alguna escapada de fin de semana, era inminente. Entonces se aceptó esa reserva de la ciudadanía, lo cual en algún sentido ya se venía haciendo. Ya la gente intentaba juntarse, intentaba buscar esparcimientos, porque la idea de estar encerrados y principalmente en lugares donde uno no tiene mucho lugar de esparcimiento, departamentos pequeños o condiciones de hacinamiento, era muy complicado. Rodolfo, esta cuestión de dejar a la responsabilidad individual y esperar que cada uno se maneje de la mejor manera posible, ¿es una decisión o no le ha quedado otra opción al gobierno? Porque da la impresión de que pese a que en el contexto mundial los gobiernos endurecen las medidas y la ciudadanía va acatando incluso hasta las restricciones más estrictas, como se observa en Francia, como se observa en España, da la sensación de que aquí en Argentina ya estas medidas sanitarias no tienen impacto en la sociedad. Yo lo que creo es que es muy complejo la realidad de cada país. También hay una historia social, cultural, que va formando su vida cotidiana. Yo creo que lo que hacía el gobierno
de compararse con Suecia, con Chile, etcétera, me parece que fue incorrecto, y creo que en realidad tenemos que ver cuál es nuestra propia realidad cultural, social, que hace a nuestra vida cotidiana y trabajar sobre esos elementos, trabajar sobre la cotidianidad de los cordobeses, de los mendocinos, de los jujeños, de los rionegrinos, y adaptar el mensaje, adaptar una forma de contención, una forma de bajar el nivel de circulación a cada realidad de la totalidad del país. Creo que un mensaje para todos ya no va más. En su momento funcionó, hay que decirlo, pero creo que es momento de regionalizar, provincializar los mensajes. Mira, yo te cuento una anécdota muy pequeña en el tema del DISPO y el ASPO. A un departamento de San Juan se le decreta DISPO y a otro departamento de San Juan se le decreta el ASPO. La diferencia de esos dos departamentos era una calle. Entonces, a lo que voy es, desde la capital federal es necesario que adapten y que haya más vínculo entre los gobernadores y se les dé mayor libertad a los gobernadores para adaptar las medidas a cada realidad social. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Río Negro, en el Alto Valle, nosotros estamos altamente vinculados con Neuquén. Es muy difícil que nos separen de Neuquén, del conurbano, de esa gran conglomeración que es Neuquén, Plotier, Centenario. Lo mismo en el caso de Viedma. Viedma y Patagones es una unidad territorial que convive, que tiene vínculos familiares, económicos, etcétera. ¿Pesa una politización sobre la pandemia, digo, entre los que acatan y no acatan, oficialistas, opositores? ¿Cómo lo ves desde ese punto, Rodolfo? Creo que desde los medios nacionales se intenta, de los medios de Buenos Aires, se intenta generar esta idea de oficialistas acatadores, opositores que van en contra de las medidas. Pero nosotros en un estudio que hicimos en la provincia de Río Negro nos daba que el nivel de acatamiento a las medidas, tanto de los simpatizantes del justicialismo, el kirchnerismo, etcétera, y los de Juntos por el Cambio, se daba en un mismo nivel, en un mismo porcentaje. También es necesario adaptar nuestra realidad local, porque en la provincia de Río Negro o en la provincia de Neuquén hay un fuerte núcleo localista por Juntos Somos Río Negro o el Movimiento Popular Neuquino, que salen de esta lógica de grieta. Entonces estas categorías nacionales no sirven en estas dos provincias. Nosotros tenemos otra manera de ver la política cotidiana. Y partidos que son provinciales, ¿no? Con una identidad estrictamente provincial que no necesariamente se corresponde con las identificaciones nacionales. Por último, consultarte si fueses asesor del gobierno nacional y te encontraras ante un escenario de necesario endurecimiento de las medidas sanitarias, ¿qué le recomendarías al presidente y a sus ministros para lograr el acatamiento de la sociedad? ¿Cuál debería ser la estrategia comunicacional? Yo creo que desde mi lado es muy fácil decir cosas. En realidad, en el gobierno uno tiene que analizar una multiplicidad de variables, porque hay un montón de actores contrapuestos. No es fácil determinar una medida restrictiva cuando tenés una temporada de cosecha, cuando tenés una temporada de exportar carne, o tenés algún movimiento económico que es necesario puntualizarlo. No es sencillo tomar una decisión desde afuera, desde la comodidad. Yo duermo tranquilo todas las noches y creo que los funcionarios del gobierno de Córdoba, de Río Cuarto, de Río Negro, el gobierno nacional, no duermen bien. Es decir, están todo el día pensando en cómo encontrarle la vuelta. Por eso me parece muy injusto decirlo de mi parte qué es lo que deberían hacer. Bueno, ha sido prudente. Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto y por el aporte para analizar y desentramar un poco la realidad política argentina. Esa es la convocatoria cada semana. Nos reencontramos el próximo martes, nuevamente con todo su criterio y todo su despliegue para entender un poquito más en clave política lo que sucede en nuestro país. Ha sido muy amable.
Hasta luego, Marina. Hasta el próximo martes. Chao, hasta el próximo martes. Lo decíamos, gestión sanitaria, estrategia comunicacional y la participación ciudadana, un análisis de la construcción de consensos para la toma de decisiones en el marco de la pandemia.